Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes y muchas gracias por estarnos siguiendo. En estos días han pasado una serie de situaciones que me han hecho pensar que tal vez deba abordar yo un tema que a veces me suena así como importante, creo que lo es, referente a la relación que hay entre un gobernador, en este caso del estado de Sonora, y el presidente de la República. Por supuesto que el peso de uno y otro es muy diferente, o sea, son pesos dispares, pero al final de cuentas tiene que haber una relación, generalmente tiene que ser comedida, tiene que ser cercana, tiene que ser muy correcta, pero hay veces que se dan situaciones en las cuales la diferencia de peso se marca y hace, entonces, eso ya se ha visto históricamente, ahorita lo vamos a revisar, entonces por eso me hace sospechar que lo que el exgobernador Guillermo Padres, que fue una de las cosas que pasaron, dijo en una entrevista que le hizo un colega, de que fue Enrique Peña Nieto quien prácticamente lo persiguió y lo aprisionó, o sea, lo metió a prisión como preso político, dice él. Le adjudica todo eso al presidente cuando el presidente Peña Nieto prácticamente no se ocupó de ese tema. Entonces la diferencia del peso, así como que fue perseguido y que finalmente Peña Nieto logró meterlo a la cárcel y etcétera, etcétera, no me suena bien. Yo nada más quiero dejar sentado en este caso, para no abundar en el tema, es Guillermo Padres realmente se le instauró un proceso porque el Tesoro de Estados Unidos detectó una emisión de un depósito de 8.8 millones de dólares en una cuenta personal de él. Entonces fue el Tesoro el que se puso de acuerdo con la Fiscalía o la Fiscalía con el Tesoro y luego después intervino la Interpol y todo eso. Se dio la situación esta y bueno, en ese caso ahí está y el proceso ahí sigue y Peña Nieto anda divirtiéndose a gusto en Europa, en muchísimas partes, probablemente ni siquiera reconozca el nombre de Guillermo Padres. ¿Qué sucede? Esto me hizo pensar en un caso que sucedió en 1975, cuando era gobernador, nuestro gobernador Carlos Armando Biebris Torres. Y por una situación que se dio en el Valle del Yaqui, la muerte de 7 campesinos, él debió presentar la renuncia. Y bueno, todo había pasado como que así quedaba, nada más que casualmente aquí se da otra situación porque acaba de morir un periodista cuyo nombre es Ángel Trinidad Ferreira. Él vino desde México, en ese tiempo estaba en Excelsior, vino desde México, le hizo una entrevista a Carlos Armando Biebris, dice todo, platica todo, cómo estuvo, y al final le pregunta, ¿y del presidente Luis Echeverría qué opina? Y Carlos Armando contesta, la historia lo juzgará. Y esa fue su condena. Esa fue su condena. O sea, el peso del presidente se dejó sentir. Entonces dio una verdadera persecución que hizo que Biebris anduviera escondido en España, mismo escondido. O sea, no se fue nada más, sino que estuvo y no se sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. Y hacía gestiones para poder regresar al país. En alguna ocasión detectó que el presidente ya ha salido Echeverría y estando José López Portillo como presidente, detectó que López Portillo iba a Tijuana, entonces buscó la oportunidad de acercarse a él, lo hizo y más o menos se negoció la posibilidad de que regresara al país y así estuvo un poco con bajo perfil y ya renacieron sus esperanzas con la llegada de Colosio al panorama nacional y con lo que sucedió. Pero ¿por qué me refiero a la fuerza del presidente? Porque Echeverría era un personaje, pues en primer lugar,
valga, ahorita ya sabemos lo que es un populista, populista, que él buscaba el aplauso de la gente, el reconocimiento permanente. Entonces, él, cuando fue candidato, que traía, pues yo imagino que la carga moral de que se le adjudicaba la responsabilidad de las muertes del movimiento del 68, porque él era secretario de Gobernación cuando pasó lo del 2 de octubre, él salió como un candidato de mucha cercanía con el pueblo, etcétera, etcétera, pero entre otras cosas traía a jóvenes, Carlos Armando Viebris, Porfirio Muñoz Ledo y algunos otros que no recuerdo bien sus nombres, los traía y le llamaban jilgueros. Ellos llegaban a una comunidad a donde iba a llegar el presidente y empezaban a hablar, entonces hablaban preciosidades, pero a mí me tocó escuchar en varias ocasiones a Carlos Armando Viebris decir discursos. Era una delicia, realmente. Viebris es el mejor orador que ha tenido este estado y era muy célebre, el pico de oro le decían los coetáneos de él, además de que era una persona muy agradable, muy querida, etcétera, etcétera. Entonces, Luis Echeverría le tenía muchísimo aprecio cuando el movimiento del 68, casualmente Viebris era diputado federal muy joven, había sido secretario asistente del gobernador Luis Encinas en aquel tiempo, luego se fue como secretario del Ayuntamiento de Cajeme con Faustino Félix Serna y de ahí logró ser nominado candidato a diputado federal, lo fue, y el 68, cuando se da el movimiento del 68, él hace la propuesta del voto a los jóvenes a los 18 años. Entonces, él tiene esa autoría, entonces tenía un liderazgo que claro, competían él y Porfirio Muñoz Ledo, un Francisco Javier Alejo, algunos otros personajes que después ya se convirtieron en los gurús de la política en este país, y a él pues le sofocó esta situación precisamente por el poder del presidente. ¿Qué sucedió? Que Echeverría lo hizo subsecretario, o sea, lo jaló de diputado, le dijo, vente conmigo a la campaña, y luego lo hizo subsecretario de Gobernación. De ahí se vino como candidato a gobernador, hizo un planteamiento de muchos proyectos muy importantes para el desarrollo del Estado, y los inició, por supuesto, sobre todo el desarrollo carretero, las carreteras que se están terminando últimamente, él las diseñó, él dijo así, debemos tener estos ejes verticales y estos ejes horizontales, etcétera, etcétera. Hizo un gran paso por el gobierno Carlos Armando Viebris. Pero ¿qué sucedió? Que tenía enemigos en el equipo del presidente, algunos relacionados con la reforma agraria, pero que eran más que nada tendientes un poco a la izquierda. Entonces, como él andaba abiertamente apoyando a un personaje que era el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, otros empezaron a hacerle mala vibra, y entre ellos mandaron a huestes campesinas a invadir campos agrícolas de aquí del Valle del Yaqui, de propiedad pues, de algunos empresarios. Entonces se hizo todo un movimiento que debió en un momento determinado, por la orden de un juez, no del gobernador, un juez dijo, vayan y saquen a esos invasores. Entonces fue el jefe de la policía en ese tiempo, era Francisco Arellano Noblecía. Se dice que de parte de los campesinos hubo disparos, entonces de parte de el ejército, junto con el cual iban también policías, empezaron a disparar y hubo 7 muertes, 7 campesinos que le adjudicaron en los discursos, en los mítines, etcétera, etcétera, se lo adjudicaron al gobernador Viebris. El caso es que presentó su renuncia y bueno, lo hizo ante los diputados que él mismo había impulsado en su campaña y que había apoyado en la campaña para que fueran electos. Entonces los mismos diputados se resistían
a que se diera ese paso, y él mismo los convenció, les dijo, espérense, así debe ser, más vale que haya claridad en una investigación, que quede claro que yo no fui el responsable de esto y que las cosas vuelvan, las aguas vuelvan a su curso. Entonces todo había quedado como que así sería la situación. Llegó una tarde el licenciado Alejandro Carrillo Marcor en calidad de sustituto, y se suponía que el proceso de los acontecimientos del Valle de Yaqui pues iba a llevar un tiempo, y Biebris iba a estar ahí de alguna forma protegido bajo el manto del presidente. Nada más que hizo esa declaración y dijo, la historia lo juzgará. Es decir, dejó una duda respecto del presidente, entonces empezó una persecución inclemente, porque la verdad es que estamos partiendo de que él no era responsable y mucho menos culpable de lo que pasó en el Valle del Yaqui en esa ocasión, y la historia realmente, con los discursos, con la prensa, con todo, se le volcó en contra a Biebris y lo hicieron responsable históricamente de eso, y pasó como tal así. Esa es la fuerza del presidente. Es decir, le tocas un cabello y le duele un poco, entonces puede demoler a un gobernador. Claro que las circunstancias han cambiado, ya no es tan fácil, pero casualmente Enrique Peña Nieto tenía no solamente la fuerza, así que pudiéramos decir casi dictatorial, para poder actuar en persecución a Guillermo Padres, porque Guillermo Padres ya era ex gobernador, ya no era un ciudadano nada más, y el otro era presidente. Entonces, la verdad es que si si Peña Nieto como presidente hubiera querido realmente perseguir y encarcelar y hacer todo lo que dice Guillermo Padres, todo lo que le adjudica, pues lo hubiera hecho de un plumazo. Y lo hubiera hecho mucho antes, porque estamos hablando de que le faltaba ya prácticamente 1 año o 2 años a Peña Nieto para dejar el poder, cuando se dio la prisión de Guillermo Padres. Entonces, como que estaba mal calculado. Los presidentes no calculan mal los tiempos. Si algo calculan son los tiempos. Yo entro en tal fecha y voy a hacer tales y cuales cosas, y voy a ir preparando las cosas porque en tal fecha salgo y la historia se acaba. Entonces, muy difícilmente hubiera fallado en eso. Y las cosas, recuerdo, pues se dan por esa alerta del Tesoro de Estados Unidos, y luego lo que va sucediendo, el acopio de pruebas que se van dando. Tan es así que en estos días parecía como que le tocó la campanita al juez, el exgobernador Guillermo Padres, porque el juez dictó orden de aprehensión contra su secretario de Finanzas, Carlos Villalobos, contra su tesorero, Mario Cuen, y contra Luis Sierra, que era jefe de control de fondos. Todo esto pues en la Secretaría de Finanzas de Guillermo Padres. Es decir, el problema ahí anda como supuestamente lo hubiera dicho Peña Nieto, que nunca hizo una sola mención de Padres. Nunca se refirió a que hubiera un problema. Efectivamente en la campaña él se deslindó de la responsabilidad del acueducto, dijo pues que era un poco complicado. Me estoy refiriendo a Enrique Peña Nieto. Y Guillermo Padres nunca habló de que iba a hacer el acueducto. Él lo empezó a hacer y le empezaron a meter recursos y lo hicieron, y afortunadamente ahorita le está dando muy buen servicio a Hermosillo. Qué bien, muchas gracias. Pero difícilmente las cosas se pudieron haber sucedido como él está diciendo, en una defensa a ultranza, o sea, que se está dando cuando
cuando ya lo juzgaron, ya le comprobaron, ya le hicieron entrar a la cárcel, ya le concedieron que siga fuera, ya le están dando seguimiento a otros casos, y Peña Nieto anda divirtiéndose muy a gusto allá donde ande. Entonces difícilmente Peña Nieto tiene que ver en esa persecución, creo yo. Esto también, lo que esta diferencia pues de peso que Guillermo Padres sabe muy bien que existe, él sabe porque él tuvo todo el apoyo de Felipe Calderón y probablemente ya no tuvo apoyo de Peña Nieto y por eso él siente que haya habido esto. Pero en cuanto dijo que lo andaba persiguiendo Peña Nieto y que le había mandado un mensaje con Osorio Chong, que es senador ahorita, dijo, eso no es cierto, dijo, nunca pasó, nunca se dio eso. Entonces, ¿cómo compruebas que se dio? Y lo mismo diría, ¿cómo se comprueba que no se dio? El caso es que no tiene elementos así suficientes el exgobernador Guillermo Padres para asegurar su tesis de que fue un perseguido y que fue un prisionero político, etcétera, etcétera. Entonces, esto me hace pensar, insisto, pues en la gran diferencia de los pesos que hay entre la presidencia de la República y una gubernatura. Una gubernatura es realmente un gran premio político, es una proeza llegar a ello y es una satisfacción alcanzar una meta, como político alcanzar una meta como esta, porque se trata de gobernar una entidad que se constituye en un territorio libre y soberano. Esto es algo que en México no lo entendemos mucho porque casi no se practica, pero esto implica que las entidades, los estados, tenemos la capacidad de emitir nuestras propias leyes siempre y cuando no se contrapongan a las leyes de la Constitución General de la República. Y tenemos libertad absoluta, o sea, soberanía, es decir, tenemos la potestad de tomar decisiones aquí, nosotros. Entonces, cada estado tiene su propio paquete de normas y de conductas y de manejos. Y en el caso del estado de Sonora, pues ha sido por la distancia, por la falta de comunicación que había, por muchas razones, los gobernadores generalmente tenían una autonomía notoria. En el caso de Biebris, se rompió esa fuerza propia que tenían los gobiernos. Ya se habían dado otras caídas por otras razones, pero el de Biebris fue muy social, digamos, muy socializado el tema, se discutió mucho, se supo exactamente, y lo mismo de Padres. Entonces, esta preocupación que tengo yo de la disparidad de fuerzas me hace pensar en que el gobernador Alfonso Durazo, que es muy inteligente, es muy preparado, que ha dado muy buenas señales de un gobierno con mesura, con sentido de consideración a todos los sectores, etcétera, etcétera, está parado pues, en un terreno que no es suficientemente firme porque tenemos un presidente como es Andrés Manuel López Obrador, que es, como habíamos dicho de Echeverría, pues que es populista, que tiene una ideología muy marcada y que cada vez se le ha ido marcando más y que trae un proyecto de establecimiento de formas y maneras de gobernar y de hacer, de comunicarse con la sociedad misma, de respaldar a ciertos sectores y probablemente sacrificar a otros, etcétera, etcétera, que me da la impresión, por las señales que estoy viendo, que es muy difícil para un gobernador implementar eso con la misma velocidad. Pero por otra parte, pues el gobernador tiene aquí como colaboradores a gente que están
que han estado más que con él, con la corriente misma de Morena, con la corriente de Andrés Manuel, como diríamos los Tadei, los Bracamonte, los Grajeda, todos que son gente que tienen una formación ideológica, Armando Moreno Soto, etcétera, que tienen una formación ideológica específica que embona más con las ideas de Andrés Manuel López Obrador y probablemente no tanto con las ideas o las disposiciones que tuviera el gobernador. No me consta nada. Creo que hasta ahorita ha habido una armonía. Esto pudiera ser un buen signo de evitar el conflicto. Lo único que yo me estoy planteando es que se diera el conflicto. Ojalá no se dé. Ojalá se cuide bien eso, porque todos los conflictos que se puedan dar entre el Estado, entre nuestra entidad y la Presidencia de la República, llevamos la de perder los sonorenses, porque la fuerza de la Presidencia de la República es muy vasta, es muy difícil de apreciar en ciertas circunstancias, pero es muy... Y generalmente los gobernantes que están en la presidencia piensan en su misión histórica y piensan en trascender en la historia y no piensan en las personas o en el daño que le pueden hacer a las personas concretas en un conflicto determinado. Entonces, ojalá no se vaya a presentar conflicto alguno entre el gobierno del estado de Sonora, no tiene por qué haberlo porque son de la misma corriente, estando Alfonso Durazo al frente, y el presidente Andrés Manuel en la presidencia, que tiene su proyecto, que tiene su estilo y que pudiera en un momento determinado pues devastarnos como entidad si nos pusiéramos al tú por tú. Y nada más cierro con esto. Ha habido ejemplos de esto, aunque no hay caídas de gobernadores, como podemos decir, por ejemplo, en Tamaulipas, no pudo tumbar al gobernador del PAN, el presidente. Pero en Chihuahua, por ejemplo, sucedió el conflicto del agua. El gobernador, no sé hasta qué punto estuvo ahí negociando estar, el gobernador en aquel momento, Javier Corral, estuvo como que más del lado del presidente que de la sociedad, y luego ya cambia el gobierno y pum, 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 la presidencia de la República empieza a actuar de una manera poderosa frente a los usuarios de agua que se habían rebelado. Hay otros ejemplos, pudiera verlos, y en los cuales es muy difícil establecer quién tiene la razón y quién no la tiene, porque generalmente cada uno puede aducir la ley, la bandera de la ley, puede decir, aquí me lo dice la Constitución, bueno, pues aquí me dice la mía, etcétera, etcétera. Por eso es que se busca que no haya contraposición de una constitución local con la Constitución General de la República. Pero a veces se da en el genio, en la figura o en el carácter de los que están en una posición o en la otra. Entonces, mucho cuidado. Yo veo muy bien al gobernador Alfonso Durazo y veo muy cariñoso, con muy buen aprecio al presidente respecto a nuestro gobernador. Entonces no veo ninguna razón para que haya conflicto. Nada más tomo en cuenta las dos cosas que pasaron recientemente, lo de Guillermo Padres, y más en la historia lo de Viabris, para llamar la atención de que es muy difícil un conflicto entre los que estamos aquí y los que están allá. Muchas gracias, estamos pendientes, hasta luego.